Algo muy interesante que me ocurrió a mí para llegar, digamos, a este tipo de ideas que compartimos en el club fue que yo no llegué a conocer a estos autores, ni a estas escuelas, ni a estas tendencias, precisamente por la academia. Yo no conocí esto en el pregrado, tampoco lo conocí en la maestría, tampoco vi que nadie estuviera trabajando este problema. En algún momento me interesé por algo que escribía Hugo Fascio, que fue decano de filosofía de los Andes. Él escribe un libro sobre Rusia que se llama De los Ares a Putin y habla un poco de la geopolítica. Pero aparte de eso, aquí no había mucha gente que estuviera discutiendo sobre estos temas. Yo llegué allá en particular por seguir los eventos de la geopolítica internacional después de Libia, cuando empieza la guerra en Siria y empieza toda la guerra informativa y empieza a hablarse en los medios sobre lo que era la primavera árabe, que era una especie de guerra híbrida, una guerra púrpura también la llamaban. Era una especie de tecnología diferente para hacer la guerra y yo empecé a alimentarme de ciertas páginas que manejaban otra tendencia y empecé a llegar a páginas donde había artículos de geopolítica que tenían unos autores que yo no conocía y que aparentemente también eran muy reconocidos y eran pues famosos en ciertos ámbitos de la geopolítica. ¿En qué geopolítica? En la geopolítica euroasiática. Y por ahí fue que yo empecé a conocer a Alexander Dugin y empecé a conocer a Thierry Messiaen, que es un conocido politólogo, que es el que creó la página voltaire.net, que es una página genial además. Yo empecé a conocer a Dugin por ahí, empecé a leer los artículos y empecé a decir, mierda, aquí están hablando de política, pero están hablando desde otro lado, ni siquiera están hablando de derecha ni de izquierda, están hablando con otro vocabulario que aparte tiene unas implicaciones bien diferentes. La política acá tiene un alcance ontológico, está relacionado con el problema de la espiritualidad, de la religiosidad, con el problema de cómo nos entendemos con culturas que le dan valor a la idea de Dios y con otras que al tiempo no le dan valor. Entonces aquí parece que la política se hablaba de otra manera y sobre todo que tenía unos intereses diferentes a los del liberalismo, es decir, que entraba en franca disputa con el liberalismo, no tanto como se había planteado acá con la modernidad y el capitalismo, que siempre fueron los problemas teóricos para las ciencias sociales. Así manejamos nosotros los debates desde la perspectiva de la modernidad o del capitalismo, sino que esta otra visión de la que les estoy hablando se entendía sobre todo con el liberalismo, porque pensaba que todos los problemas precisamente se derivaban de ahí, de una determinada visión del liberalismo, de los principios liberales, de cómo se nos había filtrado el liberalismo a nivel económico, político y de cómo era que nuestra sociedad estaba lidiando con problemas de liberalismo. Cuando digamos nos preguntamos por qué se pierden las identidades, por qué en ciertos países se sigue el problema todavía de que la clase baja o la clase trabajadora o la clase media tiene los mismos problemas que tienen hace 100 años y la izquierda está pensando en otros problemas relacionados con la identidad y eso, algo está pasando, digamos, con eso. Entonces, esta otra mirada se entiende con el liberalismo y piensa que de ahí se derivan los problemas. Y nosotros llegamos a la de Benoit, llegamos a conocer a Dugin, de ahí conocimos a Ébola, a René Guénon, un poco a la Soral y hemos ido viendo que la necesidad de hacer hablar a este grupo de teóricos con lo que ha sido dominante en nuestra academia. Nosotros afortunadamente pudimos conocer lo que había ahí porque hemos estado pues, en las aulas hablando con estos profesores, hemos asistido a sus clases, conocemos más o menos como todo este enfoque que viene de la Escuela de Frankfurt, Foucault, y que luego se refleja en un ala feminista y en otros teóricos como Chantal Mouffe, Clau y toda esta renovación de la izquierda, pero que siempre se ha mantenido un poco en el mismo debate y en la misma línea. Entonces creemos que hay que hacer dialogar a estos autores. No pretendemos llegar a establecer una verdad, ¿no? Pero como han señalado con insistencia en mis compañeros, lo que queremos es hacer que se respire nuevamente en los jardines del pensamiento, como dice Alain de Benoit. Entonces, esa idea fue muy importante y esa idea es la que se refleja en el concepto de club de debate, que fue a propósito tomada del club de debate Bandai que se celebra en Rusia y que tenía ese propósito de llamar a diferentes personas, desde científicos, religiosos, estudiosos de la filosofía, las ciencias sociales, a hablar de temas abiertamente y a ponerlos a circular
y digamos que ablandarlos y a mostrar que aún se puede hablar y que no hay tabús ni hay cosas que estén cerradas. Y ese es un espíritu filosófico que creo que está en el fondo de nuestra formación y que nos anima permanentemente. Tú dices que esta inconformidad que de pronto alentó un poco al club de debate es algo que se gestó en otros espacios que no fueron precisamente los de la academia. O sea, tu formación académica no fue precisamente la que te llevó a esos autores. ¿Tú por qué crees que eso es así? O sea, ¿es acaso un síntoma de que algo está pasando cultural y socialmente en nuestra academia acá en Bogotá? Sí, yo creo que sin duda es un síntoma. Es un síntoma de un cierto dominio también, digamos, ideológico y político, que es de corte también liberal. Dugin dice, por ejemplo, que hoy en día tú puedes ser de derecha o de izquierda, pero tienes que ser liberal. Y eso un poco es lo que se ve también en la academia. Hay autores que disienten unos de otros, pero no disienten porque realmente entran en conflicto en sus visiones ontológicas o porque realmente propongan una visión alternativa al liberalismo, sino porque proponen diferentes versiones del liberalismo y un poco funcionan como en equilibrio. Pero yo creo que sí, es un síntoma de que estamos haciendo en la academia, que es formar desde un canon muy rígido de autores, especialmente en ciencias sociales. Esto pasa en la academia, digamos, a nivel de la universidad pública y a nivel de la privada también, porque sabemos que los profesores generalmente tienen siempre una inclinación o una tendencia a lo que seguramente a ustedes les va a parecer como, no sé, muy fuerte que lo diga, pero es a lo que sería una izquierda liberal. Y ahí cabe todo lo que se llama la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, pensadores que son herederos de esta misma idea de la dialéctica y que siempre están pensando en términos de oposiciones y en términos de uno que oprime y otro que es oprimido, de uno que es subordinado, de uno que es subalterno, y en general de esto se ha tratado. Y esa es la lógica que también nos impone y nos conduce a hablar de izquierda y derecha, generalmente. Entonces, si tú simplemente entras en conflicto con estas ideas, pues entonces también ya tienes un lugar. Si no estás dentro de ese mismo discurso, entonces eres de derecha. Y pues ser de derecha es terrible porque es una etiqueta que pesa muchísimo y digamos que es como una especie de ejecución moral. A uno le dicen que es de derecha y ya es como que queda inhabilitado moral y políticamente para hablar. Entonces, ese es otro síntoma. Se está hablando un único lenguaje y las consecuencias son las mismas. Alain Badiou dice que una gran fantasía que tenemos está precisamente dentro del concepto de filosofía política, porque nos hace pensar que cuando hablamos de política y lo hacemos desde la filosofía y como lo viene haciendo toda esta izquierda, entonces está haciendo realmente política. Y la política se volvió básicamente un acto discursivo y por eso les interesa tanto pensar este nivel de lo político que es micropolítico, porque es una suma de actos que en sí mismos parece que no conducen a nada concreto. Pero el punto es que sí, se creó esa ficción y entonces dentro de la misma academia se piensa que sí se está haciendo política y que hay una forma de hacer política así, con el discurso y con un cierto lenguaje, si no inclusivo, si es un lenguaje, digamos, de siempre crear oposiciones, categorías para reivindicar cosas y para denunciar lugares en donde se están creando presiones y eso. Y eso es de lo que se habla todo el tiempo. Entonces, es un síntoma totalmente de lo que pasa el que no hayamos llegado a ver esta otra línea desde la universidad. Nunca hubiera pasado. Nunca hubiéramos esperado que en una clase, en, en las universidades en que estuvimos, alguien nos fuera a decir, miren, hay otra forma de hablar de la política que no necesita hablar necesariamente ni de izquierda ni de derecha, ni tiene que usar a Foucault, ni tiene que usar el canon típico para hablar de política. Nunca hubiéramos llegado allá y sé que en eso estarán de acuerdo, pues muchos que me escuchan y que me ven. Entonces sí es sintomático totalmente.